Muy bien, muy bien. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a una nueva reunión de estudio bíblico. Vamos a continuar con esta aventura llena de interpretación, de símbolos, también de juicios de nuestro Apocalipsis, para lo cual les quiero pedir que nos unamos en oración y así pedimos que sea el buen Dios quien nos guíe en la reflexión de hoy. Oremos. Amado Dios, tú que eres la voz viva en tu palabra a través de tu Hijo Jesús, permítenos comprender este Apocalipsis para que así nuestras vidas mismas como cristianos y cristianas puedan seguir los pasos de Jesús y también tu voluntad por sobre la nuestra. Que la historia de los mártires que vencen el mal y la muerte sea también nuestra propia historia de vencer todo obstáculo y aferrarnos fuertemente a ti todos los días de nuestra vida hasta el gran día de tu resurrección. Te lo pedimos en nombre de quien abrió las puertas del cielo para nosotros y nos dio la resurrección, tu Hijo Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 15. La reunión anterior estuvimos trabajando en la parte final del capítulo 14, donde veíamos ángeles que venían a ordenar, a separar la cizaña del trigo y así, con una hoz, iniciar la cosecha. Pero también nos agregaba un matiz que vamos a empezar a ver ahora, que es esto de la ira de Dios. Porque ahora viene la época de la justicia. No es una época de venganza, es una época de justicia de Dios, en donde Dios, en una experiencia muy similar al Éxodo, escucha el clamor de su pueblo martirizado, perseguido, golpeado y asesinado, y hace justicia, separándolos de aquellos idólatras malvados que seguían el sello de la bestia y su número. Vamos a ver qué nos depara en este capítulo 15 y si llegamos también al 16, que marca una sola unidad, ¿sí? Vamos a leer el capítulo 15. Dice así: Después vi en el cielo otro signo grande y admirable, 7 ángeles que llevaban las 7 últimas plagas con las cuales debía consumarse la ira de Dios. También vi como un mar de cristal mezclado de fuego. Los que habían vencido a la bestia, los mártires, a su imagen y a la cifra de su nombre, estaban de pie sobre el mar, teniendo en sus manos grandes arpas, y cantaban el canto de Moisés, el servidor de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los pueblos. ¿Quién dejará de temerte, Señor? ¿Quién no alabará tu nombre? Solo tú eres santo.
y todas las naciones vendrán a adorarte, porque se ha manifestado la justicia de tus actos. Después de esto, vi abrirse en el cielo el templo, el tabernáculo del testimonio. De él salieron los 7 ángeles, que tenían las 7 plagas y estaban vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos con sus cinturones de oro. Entonces, uno de los 4 seres vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas colmadas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó del humo que procede de la gloria de Dios y de su poder, de manera que nadie pudo entrar al templo hasta que cesaron las 7 plagas de los 7 ángeles. Hasta aquí la lectura. Esta es palabra de Dios. Amén. Vemos una señal en el cielo, un signo. Son 7 ángeles que llevan 7 plagas. Ya la palabra plaga nos hace recordar el Éxodo. Y en estas plagas se consuma la ira, el furor de Dios. Muy similar a lo que sucede con el faraón. Acá el faraón va a simbolizar la maldad del emperador, del César, también de la bestia, ¿no? Y así vienen estas 7 plagas después. Se nos habla de los que vencen, porque las plagas vienen ahora, como dije anteriormente, como un hecho de justicia de Dios, en el sentido de salvación de su pueblo. Dios no lleva las plagas a Egipto solo para castigar al faraón porque sí, sino para que libere a su pueblo. Hay una búsqueda de liberación, de salvación de los suyos. Y Dios está dispuesto a hacer lo que sea para salvar a los suyos. Tal como Jesús caminó sobre el mar para ir al encuentro de sus discípulos que penosamente remaban con viento en contra y las olas metiéndose en la barca, así Dios hace estos portentos para demostrar su amor hacia su pueblo, hacia sus fieles. Estos mártires que vencen a la bestia, a su imagen y a la cifra, recuerden el 666, vencen la falsa esperanza, vencen la idolatría porque no caen en ella. Dios les da la fuerza para eso. Así, por ejemplo, esta visión nos recuerda lo que decían las 7 cartas al principio del Apocalipsis, en donde se le decía a cada comunidad, a cada iglesia, lo que tenía que mejorar para que puedan ser buenos testigos. Acuérdense que la palabra mártir viene de ser testigo hasta las últimas consecuencias. Entonces, a cada iglesia, dentro de cada carta, hay una promesa a los que logran vencer las tentaciones del imperio, la maldad del imperio, la idolatría del imperio. Entonces, se proclama esa victoria de los mártires sobre la bestia, sobre Satán, que, como vimos en el capítulo 12, si se acordarán, lo arrojan desde el cielo, en este caso los mártires fallecidos, arrojan a Satanás, a la bestia del cielo, a la tierra, gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que ellos dieron por la obra del Cordero. Y ahora
Vemos la victoria de los mártires sobre la bestia, su imagen, la cifra de su nombre. Y en esta derrota triple, ¿no? La bestia, la imagen y la cifra, es el momento de la derrota final contra el mal. Así, esta sección nos invita a entonar la liturgia con un tono de victoria. Es precisamente esa victoria que nos da la fuerza para continuar luchando sobre el mal, que es, como hemos visto, uno de los temas centrales del Apocalipsis, esa resistencia que veíamos en el capítulo anterior. Tenemos que estos mártires que echan a Satanás hacia la tierra desde el cielo con el poder de la sangre del Cordero y por su testimonio, porque ellos resisten la idolatría y la maldad del imperio de la bestia. Tienen esta victoria triple, ¿no? Sobre la bestia ahora, sobre la imagen y la cifra de su nombre. Recordemos que llega Satán en el capítulo 12, enviado medio tuerto a la tierra, ¿se acuerdan? Y después aparece la bestia. Entonces, acá siempre se asemeja a una triada. Rudy, históricamente, ¿qué es lo que pasó con el imperio ahí en ese momento? Bueno, si hablamos desde el siglo 100 aproximadamente, estamos en el auge del Imperio Romano. Podríamos decir casi las peores épocas para los cristianos y la época de la consolidación del Imperio Romano, donde sus fronteras estaban bastante seguras y ellos seguían avanzando. Entonces, he ahí la importancia de este relato, porque plantea la victoria sobre la bestia en un mundo en donde los cristianos están perdiendo. Entonces, el relato del Apocalipsis se transforma en una visión futura de la victoria de Dios, de modo que los que hoy sufren puedan visualizar que aunque para ellos la victoria esté lejos, no así para Dios. Eso es fundamental. Es como nosotros entendemos la resurrección, porque todos vamos a morir. Algunos tendrán más y otros menos miedo a lo desconocido de la muerte. Pero cuando tenemos una certeza, y es la de morir con Dios, entonces esa muerte empieza a perder su poder sobre nosotros, porque deja ser entendida como un castigo que me quita algo, sino más bien la consumación de mi vida que me da algo, la resurrección. Por eso son los mártires los que echan del cielo a la maldad de Satanás y lo tiran golpeado a la tierra para que Dios termine de eliminarlo ahí. Porque este es el tiempo presente en donde Dios está luchando contra la maldad. Nosotros somos los mártires. Algunos están luchando en el cielo y nosotros seguimos luchando aquí. Pero todos estamos luchando con una certeza, y eso es el mensaje del Apocalipsis, de que la victoria es de Dios. Aunque parezca que la
Victoria no es de Dios. El Apocalipsis te dice que la victoria ya es de Dios. Satanás ya es derrotado. La bestia ya está derrotada, solo que no aún en plenitud. Pero la victoria ya es de Dios. Eso está declarado. Por eso está este cántico triunfal al principio del capítulo, que se nos dice que con grandes arpas cantaban el canto de Moisés, el servidor de Dios, ¿no? El canto del Cordero. Grandes y admirables son tus obras, las obras de Dios que nos dan la victoria sobre el mal y sobre la idolatría. En el canto de los mártires tiene como tipo el cántico de victoria en el Éxodo, que es el capítulo 15, los primeros versículos. Aquí en la visión aparece el símbolo en el cielo del Mar Rojo y se dice expresamente que los mártires cantan el cántico de Moisés. Ese cántico de Moisés del capítulo 15 lo cantan los israelitas cuando salen de Egipto, cuando ya han sido salvados por Dios. Entonces, acá se nos da un sentido teológico, histórico, desde el Éxodo hacia la salvación de Dios a todo su pueblo. Y el cántico de Moisés se une al cántico del Cordero como centro del Apocalipsis. Qué hermoso es porque une antiguo y nuevo pacto, antiguo y nuevo testamento en una historia de salvación. De la misma forma en que Dios rescató a su pueblo de la esclavitud en Egipto, así también rescatará a su pueblo de la maldad de Roma, de la bestia. Cuando yo recibo estas palabras, entiendo que la victoria no trata de mi victoria, trata de la victoria de Dios. Y cuando aprendemos en nuestra vida a no medirnos por nuestras victorias personales, sino ver la victoria de Dios, entonces estamos cumpliendo con nuestra misión. Porque a veces solo nos toca sembrar, como dice el apóstol Pablo, y otro cosecha. Muchas veces no vamos a ver nosotros la cosecha. Y eso no es una derrota. Eso es una victoria de Dios, porque no soy yo el que tiene que vencer. Como creyente, es Dios el que tiene que vencer. Y hasta que no entendamos eso, vamos a estar constantemente luchando con nuestra propia arrogancia de querer ser nosotros los que hacemos la obra, nosotros los que convertimos a otros, nosotros los que convencimos. Y así nos vamos a transformar como una especie de testigos de Jehová que tienen una cuenta por cada persona que se bautiza, que ellos trajeron, tienen como un puntito en el cielo. Y ahí con los 144,000 y todo eso, no queremos eso. A nosotros nos importa la victoria de Dios, no que yo sea famoso y que todo el mundo me quiera. ¿Mm? Karen, Hoy en día, siglo XXI, ¿cuál sería el imperio? mira, yo creo, yendo a lo más básico, el imperio va a depender de dónde estés tú y cuál es la tentación que tú tienes en tu contexto hacia la idolatría. Porque lo que se está luchando es eso, ¿no? Contra otros dioses, no solamente contra la maldad humana, esa está en todos lados. Acá tenemos que luchar contra los falsos dioses, contra las falsas
promesas de salvación humanas que no son de Dios. Yo lo veo algo muy centrado en la política, ¿no? Por ejemplo, acá en Chile, que estamos con esto de la constitución nueva, ¿no? Ahora en el segundo round, y la gente continúa engañándose a sí misma, pensando que una nueva constitución va a ordenar el país. Y eso no va a suceder. Puede ser maravillosa, no estoy diciendo que voten a favor ni en contra, puede que la constitución sea buena, pero si no cumplen las leyes actuales, ¿por qué van a cumplir las de una nueva constitución? O sea, no tiene ni un sentido. Lo mismo pasa en la iglesia. A veces quieren cambiar estatutos y reglamentos y todo. Y da lo mismo. Si no tienes amor cristiano, los estatutos no te van a enseñar a tener amor cristiano y ocuparte de los demás. Eso se hace desde la vida en comunidad y la predicación, no por estatutos. Entonces yo creo firmemente en que uno tiene que luchar contra esas falsas promesas que se transforman en idolatrías. ¿Por qué? Porque nos conducen a miedos, terrores, que nos hacen dejar de pensar para creer en otros como salvadores, muy al estilo de la política. Entonces, como pasa en todos los países de alguna manera, ¿no? Que todos vienen a solucionar los problemas del país, pero en realidad, en general, esas promesas son vanas. ¿Por qué? Porque actúan en base a tu miedo. Entonces, ahora que empieza la propaganda política, siguiendo con el mismo ejemplo, se nos va a decir que pronto vamos a tener secuestros todos los días y que el país se va a transformar en Guatemala o en lo que sea, y estamos al borde del colapso, al borde del abismo, estamos a punto de morir todos, 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 porque cae un meteorito sobre nosotros, y en 10 años más vamos a seguir aquí. Y la gente se adapta. No significa que sea bueno, pero se logra, se puede. Entonces, yo creo que uno tiene que identificar a dónde están las falsas idolatrías, las falsas promesas, los falsos dioses. Y usualmente estos vienen abrazados de injusticia, marginalidad y violencia. Quizás no es un imperio como podríamos ver lo que sucede con la invasión de Israel a Palestina, por ejemplo. Porque ahí sí, si yo fuera palestino, claramente Israel sería la bestia. Pero, bueno, y para los israelitas al revés, ¿no? Entonces, pero va mucho más allá. Yo creo que esto hay que aprender a leer las señales, tal como aparece aquí al principio, los signos de los tiempos, en cada época, en cada tiempo. Porque no podemos quedarnos solo con apuntar el dedo al malo de turno. Uno tiene que ir en contra del sistema de maldad, del sistema de marginalidad. Y por eso nunca podemos quedarnos callados, porque sigue habiendo injusticia, independiente de si hay una bestia, un César, un emperador. Tenemos que seguir luchando como testigos de Dios para que las personas vivan mejor. Ese es nuestro trabajo. No solo tratar de ir a conquistar China, porque son todos malos, ¿no? No se trata de eso, creo yo. ¿Mm? Porque podemos equivocarnos en nuestros juicios. Podemos equivocarnos en definir quién es el malo, como sucede ahora con muchas personas en la lucha entre Israel y Palestina. Eh, Cada uno sabrá cómo lo interpreta, ¿no? Pero ciertamente se cometen grandes, grandes atrocidades. Y uno dice, ah, claro, es que ellos se están defendiendo, pero hay un límite también para esa defensa, creo yo, ¿no? Después de que ya han muerto 8.000 niños,
uno empieza a dudar de la validez de esa defensa. Y así. Entonces siempre hay que estar cuestionándose. Nunca podemos simplemente apuntar con el dedo al malo de turno, porque ese malo puede ser tú. Tenemos que estar preguntándonos, dudándonos y conversando con otros para ver si es que realmente podemos reconocer a la idolatría y las falsas promesas de hoy. Si yo hago lo que hacen muchos, ¿no? Que empiezo a ver las plagas, empiezo a ver lo que pasa y veo fuego, listo, incendio. Esto es porque el gobierno hace tal cual cosa. No, eso es hacer un mal uso del texto. El Apocalipsis habla de una profecía que se refiere a que Dios está buscando la salvación de su pueblo, que está buscando que su pueblo resista. Las plagas son formas divinas en cuanto a una visión para explicarnos que Dios obra, pero nos equivocaríamos a pensar que esto va a suceder de la misma forma en que está relatado acá, porque el objetivo de estas plagas, al mismo tiempo que las plagas del Éxodo, es la salvación del ser humano. Entonces, el mensaje del Apocalipsis no va hacia la venganza de Dios contra los malos, sino a la salvación de su pueblo hasta las últimas consecuencias. Y si tiene que haber plagas, habrá. Pero el COVID no es un castigo de Dios. Lo buscamos nosotros mismos. Lo mismo que tú dijiste muy bien, Miriam. Nosotros nos buscamos nuestras propias plagas. Dios no tiene que actuar. El tema es qué hacemos con esas plagas, qué hacemos con esa maldad, qué hacemos con esas señales, esos signos. ¿Los pasamos simplemente por alto o reaccionamos? Eso es lo que quiere Dios, que reaccionemos y que nos demos cuenta que si nos estamos quedando sin árboles, tenemos que hacer algo. Y partiendo por tu propia casa y después a la casa de Dios, el mundo entero. Tenemos que reaccionar, tenemos que tomar las cosas en serio. Así llegamos a este canto, ¿no? De mezcla de Moisés con el cántico del Cordero. Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los pueblos. Así se le decía al César. Es Dios el verdadero Rey de los pueblos. ¿Quién dejará de temerte, Señor? ¿Quién no alabará tu nombre? Solo tú eres santo. Y todas las naciones vendrán a adorarte, porque se ha manifestado la justicia de tus actos. ¿Ves? Ahí está de vuelta el término de la justicia, no es venganza, es justicia. ¿Sí? Aunque nosotros queramos que sea venganza, no es venganza, es justicia de Dios para la salvación de los justos. Si vamos al capítulo 15 del Éxodo, vamos a ver en el canto de Moisés, que si vemos desde el capítulo 14, versículo 30, yo se los puedo leer. Dice, aquel día el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El pueblo temió al Señor y creyó en él y en Moisés, su servidor. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Cantaré al Señor, que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él me salvó. Él es mi Dios y yo lo glorifico. Es el Dios de mi Padre y yo proclamo su grandeza. Así, después va a repetir todo lo que hizo Dios, que echó a los carros del faraón al mar, etcétera. Es un canto de victoria. Cuando, Perdón, ¿en dónde está eso? ¿En Éxodo qué? Éxodo 15 aparece abajo en las notas al pie de la Biblia.
Es muy relevante este canto de victoria. ¿Por qué? Porque nos recuerda la victoria de Dios, sino ahora al final de los tiempos, pero Dios vence. Y eso, queridos míos, es la seguridad del cristiano. Por eso no podemos caer en los miedos sociales. Puede que quede la embarrada en el mundo, sí, va a quedar igual si somos humanos. ¿O me van a decir que va a haber una época sin guerras? ¿Una época en donde no haya pobres? ¿En donde todos compartan lo que tienen? No. Entonces tenemos que seguir luchando, pero con la certeza de la victoria de Dios, no la nuestra. Por eso, cuando continúa la visión desde el canto de victoria, viene ese cielo que se abre en el versículo 5, donde salen los 7 ángeles que tenían 7 plagas. Venían con lino puro, resplandeciente y ceñidos con un cinturón de oro, ¿no? Como buenos ángeles. Faltaba que sean rubios de ojos azules nomás. Uno de los 4 seres vivientes le entrega a los 7 ángeles 7 copas colmadas de la ira de Dios. El templo se llena de humo, como de incienso, humo sagrado, que procede de la gloria de Dios y de su poder. Así nadie puede entrar al templo hasta que cesen las 7 plagas de las 7 copas de ira. Aquí, estas 7 copas nos recuerdan las 7 trompetas, en donde se nos insta a ver cómo Dios destruye la maldad del ser humano. Leamos el capítulo 16 y veamos qué es lo que sucede, ¿les parece? Y oí una voz potente que provenía del templo y ordenaba a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, provocando una llaga maligna y dolorosa en todos los hombres que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. Recuerden, esto aparecía antes. El segundo derramó su copa sobre el mar. Este se convirtió en sangre, como si se hubiera cometido un crimen, y perecieron todos los seres vivientes que había en el mar. El tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Se repite lo de la sangre, igual que en el Éxodo. Y oí al ángel de las aguas que decía: tú, el que es y el que era el santo, obras con justicia al castigarlos así. Se merecían que les dieras de beber la misma sangre de los santos y de los profetas que ellos han derramado, ¿no? La sangre que está en el agua es la sangre de los mártires. Y escuché al altar que decía: sí, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Se nos repite constantemente esta idea de la justicia de Dios, no de la venganza. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y se le permitió quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron abrasados por un calor ardiente, pero en lugar de arrepentirse y dar gloria a Dios, blasfemaron contra su nombre, que tiene poder sobre estas plagas, ¿no? A pesar del fuego, ¿cuál es el mensaje? ¿Que los queman o que no se arrepienten? Que no se arrepienten, hacia allá va. Acá no es que es malo Dios que los quema a todos, no, son avisos para que se arrepientan y dejen de adorar al que no es Dios. El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia, ¿no? El trono del emperador, y su reino quedó sumergido en tinieblas.
Los hombres se mordían la lengua de dolor, pero en lugar de arrepentirse, de cambiar. Recuerden que el arrepentimiento requiere un cambio. En vez de arrepentirse de sus obras, blasfemaron contra el Dios del cielo a causa de sus dolores y de sus llagas. Se preocuparon de su dolor, no de la razón de su dolor. Por eso no se arrepienten. Siguen siendo obstinados, igual que el faraón, igual que uno de los bandidos que estaba con Jesús en la cruz, que solo quiere salvarse a sí mismo y no arrepentirse como el otro. El sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron, dejando paso libre a los reyes de Oriente. Esos son los que van a atacar después al imperio. Después vi que salían de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, una vez más una tríada, 3 espíritus impuros, semejantes a ranas. Son los espíritus demoníacos que realizan prodigios y van a buscar a los reyes del mundo entero con el fin de convocarlos para el combate del gran día de Dios, el Todopoderoso. Nuevamente, las ranas no son el tema, es el día de Dios, que Dios es todopoderoso, todo conlleva a Dios. Vean, escuchen bien. ¡Cuidado! Vengo como un ladrón, igual que Jesús viene como ladrón en la noche. Feliz el que vigila y conserva su ropa para no tener que andar desnudo mostrando su vergüenza. Y esos espíritus reunirán a los reyes en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el templo resonó una voz potente que venía del trono y decía: ya está, como Cristo dice en la cruz. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un violento terremoto, como cuando muere Jesús, como nunca había sucedido desde que los hombres viven sobre la tierra. La gran ciudad se partió en 3 y las ciudades paganas se derrumbaron. Roma es la gran ciudad. Dios se acordó de la gran Babilonia, o Roma, y le dio de beber la copa donde fermenta el vino de su ira. Todas las islas desaparecieron y no se vieron más las montañas. Es como una creación a la inversa. Cayeron del cielo sobre los hombres piedras de granizo, otra plaga más, que pesaban unos 40 kilos, imagínense, 40 kilos. Y ellos, ¿qué hicieron? Blasfemaron contra Dios por esa terrible plaga. ¿Cómo vemos? En resumen, la respuesta del ser humano está ligada a la blasfemia, a al no arrepentimiento, al no cambiar, al no ver las señales de Dios. Y claro, cuando sufrimos, aunque no creemos, le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios permite tal cosa? No, pues si no se trata de que Dios lo haga o Dios lo permita. Es que tú estás viviendo sin Dios. Porque Dios te ayuda a vivir tu dolor. Dios te ayuda a superar la muerte. Dios te ayuda a luchar contra la injusticia. El tema es que tú no estás viendo las señales. Porque quizás tú eres parte de esa idolatría, de esa injusticia, o eres demasiado orgulloso, orgullosa para aceptar la ayuda de Dios. ¿Por qué creen que la gente busca milagros? Porque es el camino fácil. Todos queremos milagros, claro. Pero el verdadero milagro es que tú logres arrepentirte y cambiar tu vida para Dios. Ese es el milagro que tenemos que buscar, no que yo me sane del cáncer. Si me toca morirme, me muero. No es un castigo, es parte de la fragilidad de la vida. El tema es si me muero con Dios o no. Por eso Jesús, cuando está en la barca con los discípulos, les dice, si no tienen fe, porque el tema no es si se mueren, si se ahogan.
porque Jesús está con ellos en la barca. No se trata de ellos, se trata de la victoria de Cristo, de Dios. Nuestras vidas no son tan importantes, lamento decírselos. No somos tan importantes. Lo que realmente es importante es la victoria de Dios. Y nosotros somos instrumentos de esa victoria para que así muchos más puedan vivir en paz, en confianza, arrepintiéndose para una vida mejor y más cerca de Dios. Entonces se nos insiste en la falta de arrepentimiento. ¿Qué pasa con los líderes políticos en general, los más malos? Nunca se arrepienten. Putin se arrepiente de lo que hace. Los de Hamas se arrepienten de lo que hacen. Netanyahu se arrepiente de lo que hace matando niños. Chávez se arrepintió de lo que hizo alguna vez. Hitler se arrepintió, no, se suicidó como un cobarde. Y lo que pasa es que no se arrepienten porque somos demasiado orgullosos. Y ojo, eso está bien, estamos comparándonos con los más malos, pero en nuestra vida cotidiana no nos pasan cosas parecidas también. Los mismos pastores nos cuesta también aceptar cuando nos equivocamos. Y gracias a la ayuda de la gente podemos ver muchos de nuestros errores. Pero todos tenemos algo de ese orgullo, en las familias también. ¿Nos arrepentimos o solo le exigimos arrepentimiento a los demás, creyéndonos superiores porque somos cristianos y los otros no? Y ahí a la larga lo único que hacemos es alejarlos de Dios, porque esa no es la visión que ellos necesitan de un cristiano que se cree mejor que ellos. ¿Quién no ha hecho eso alguna vez, no? Por eso yo veo este relato un como un aviso que nos llama a estar prevenidos. Jesús dice cosas muy parecidas. Estar prevenidos, tanto a cristianos como no cristianos, del peligro de convertirnos en miembros de la cultura imperial, en miembros de la cultura del odio, de la violencia, de, del desatino, de la falta de amor, en miembros de la comunidad que hace ojo por ojo, diente por diente. Esos son los seguidores de la bestia, que se convierte en objeto de la ira de Dios. Y el punto, especialmente como luteranos, es que no necesitamos o no deberíamos necesitar la ira de Dios para convencernos, sino debería bastarnos con el amor de Dios para tomar buenas decisiones. Con la victoria de Dios tenemos una esperanza. Si la victoria de Cristo en la cruz es la esperanza de la victoria sobre la muerte que nos conduce a la resurrección, en el Apocalipsis se nos recuerda la victoria de Dios al fin de los tiempos sobre la maldad humana, la injusticia humana. Y eso debe darnos la tranquilidad de que aunque suframos injusticias, la victoria no es del malo, sino de Dios. Para esto, por ejemplo, es muy contingente la experiencia del pastor Dietrich Bonhoeffer, que luchó contra el nazismo en Alemania y terminó encarcelado y luego ahorcado. Y él nunca culpó a Dios de su encarcelamiento, sino todo lo contrario. Se preocupó de hacer misión en la cárcel
de tal forma que hasta su carcelero terminó creyendo en Dios, porque no podía creer que estuviera feliz, a pesar de que estaba pronto a morir de una forma muy mala. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que no se trata de ser víctimas, sino de ser protagonistas de nuestra historia. Y en ese protagonismo, estar constantemente luchando por una victoria final y no solamente por victorias pequeñas de cada uno de nosotros. Porque no todos vamos a cumplir todos nuestros sueños y vamos a usar todos los dones que tenemos. A veces vamos a fallar, vamos a caer, vamos a perder. Y eso no nos define. Nos define la victoria de Cristo en la cruz. Nos define la victoria de Dios al final de los tiempos. Nos define la victoria de Dios sobre el mal, sobre la bestia, el dragón, el falso profeta, eh, Satán, lo que sea. Dios vence y nadie que nos diga lo contrario está diciendo la verdad. Esos son los blasfemos. Por eso tenemos que predicar, pero predicar con amor. No para decirles que se van a pudrir en el infierno si no hacen tal o cual cosa, sino que utilizar este lenguaje teológico, simbólico, para predicar la salvación de Dios, el hecho de que a Dios le importa tu vida, pero que esa vida no se mide solo por tus triunfos, como si Dios no te quisiera cuando pierdes. Porque nuestra visión de victoria no es de victorias personales, es de la victoria final, de la comunión de los santos, de la resurrección en Cristo Jesús. Hasta que no entendamos eso, no vamos a poder vivir en paz como cristianos y cristianas, porque siempre vamos a querer más y querer nuestra propia justicia y no la de Dios. ¿Les hace sentido? Por eso tenemos que estar preparados. Sí, ¿Mm? Para que no nos pille pecando o no nos pille siendo blasfemos, idólatras. Repito, no por miedo, por amor, porque creemos en la victoria de Dios. Eso es lo único que va a salvar a los cristianos perseguidos de esta época. No nuestra fuerza, es la fuerza de Dios, la seguridad en Dios. Porque si no, cuando la vida no te acompañe, te vas a sentir como un simple derrotado, una simple derrotada. Y eso va a ser lo que va a definir tu vida. Y Dios te dice que eres más que eso. Eres una victoriosa, eres un victorioso, porque es Dios quien te salva, no tú, por tus propios méritos y obras. Eso es lo que debemos aprender desde el Apocalipsis y resistir las tentaciones para que, siendo instrumentos de Dios, el tiempo que duremos en este mundo, apoyemos, compartamos y prediquemos la victoria de Dios, tanto de la muerte como al final de los tiempos. Que así sea, queridas mías. Amén.